presentamos dos votos particulares, uno por cada comisión. No nos están tomando los dos votos, nada más uno. Presenté en Gobernación y presenté en Estudios Legislativos. Así los hemos hecho. No voy a subir yo con el otro voto, sube la senadora León Gastelum, que es integrante de la otra comisión. Sí. Gracias. Compañeras y compañeros, otra vez me presento ante ustedes en esta alta tribuna, pero con el mismo ideal de mi última intervención, con el afán de apelar al constitucionalista que está en su interior, a esas personas de valores muy claros, personas brillantes, estudiosas de la ley y preocupadas por el bien de la sociedad. Senadoras y senadores, ustedes saben bien quiénes son. Hoy nos enfrentamos nuevamente a un capricho presidencial, a un capricho oficialista que se niega a desaparecer. De nuevo, la sombra rancia del autoritarismo se niega a desaparecer de la vida política de México. Es preocupante la nula interpretación y la violación al artículo 72 constitucional, el cual norma el proceso legislativo que debe tener el Congreso de la Unión. Pues de la lectura del dictamen que hoy se discute, se desprende que buscan promulgar los artículos que ya han sido aprobados por ambas cámaras y dejar de lado el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y vaya, Movimiento Ciudadano condena enérgicamente el que hayan pretendido dejar vigente una cláusula de vida eterna que buscaba engañar a la ciudadanía y transferir votos a otros partidos por los que las y los mexicanos no hubieran votado. Lo decimos fuerte y claro. Movimiento Ciudadano defenderá en todo momento a las instituciones, a las normas y a los procedimientos que hoy dan certeza y transparencia y claridad a los procesos electorales de las mexicanas y los mexicanos. De ninguna manera permitiremos la imposición de figuras como la transferencia de votos, tal como ya lo hicimos por otras acciones jurídicas con las acciones de inconstitucionalidad 61-2008 y 41-2017, que propiamente la Corte resolvió diciendo que era inconstitucional esta transferencia de votos. Sin embargo, ya lo dice nuestra Carta Magna también. Es clara, pues, al establecer que estas adiciones o reformas hechas por la Cámara de Senadores a la minuta de origen ya fueron aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y debe pasar todo el proyecto al Ejecutivo para su publicación. No es propio del sistema constitucional que estas adiciones o reformas aprobadas en el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el pasado 14 de diciembre del año 2022 fueran reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de Origen y debían regresar al texto de origen de la minuta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharan en esta segunda revisión, dichas adiciones, el proyecto como tal, es lo que ha sido aprobado por ambas cámaras y se debió haber pasado directamente al Ejecutivo para efectos de la fracción invocada. La violación sistemática de la Constitución por parte de algunas legisladoras y legisladores que se han jactado de su amplísimo conocimiento de la Carta Magna me parece preocupante y aberrante. La Cámara de Diputados violó lo contenido en el inciso E del artículo 72 constitucional al haber modificado el 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que debió haber hecho, lo que debió haber acontecido era aprobar las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora o en su defecto rechazarlas y pugnar por el texto de origen de la minuta. Así no estaríamos nuevamente en esta discusión que deja palpable la arbitrariedad con la que han actuado para destruir a las instituciones engendradas en el Estado mexicano. Nuevamente habrá voces en esta Cámara que vendrán a asegurar de forma falsa que es un reclamo popular el que se den estas modificaciones y por ello
Por ello, de nuevo, tengo que hacer referencia a las palabras que ya tuve la oportunidad de expresar en el pasado en esta tribuna. ¿Dónde está la consulta a los pueblos indígenas y originarios, a los pueblos afroamericanos? ¿Dónde están los foros con la sociedad civil, con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las y los trabajadores que esta reforma va a dejar sin trabajo? Me causa una tristeza enorme ver a muchos de mis compañeros reducidos a oficialía de partes, una oficialía de ¿cuál es la prisa en aprobar algo que necesita mucho más trabajo legislativo? ¿En verdad están dispuestos a seguir violando la Constitución y derruir todo el aparato democrático que los últimos años los ciudadanos hemos construido? 30 años ya de un INE autónomo e independiente, y hoy todo lo contrario solamente por un capricho derivado del resentimiento y el odio. De nuevo parece indicar la actitud de la mayoría legislativa esta aberración que volverá a estar aprobado con prisa, sin análisis, violando la Constitución, sin consulta, sin conciencias, pero sí con imposición y obediencia servil. Hoy nos encontramos con un dictamen en el cual se señala que no se aprueba esa modificación inconstitucional al artículo 12, pero no se especifica en el texto normativo, de esta minuta cuál es lo que se debe de aprobar. ¿Por qué? Porque eso ya fue aprobado, porque eso debió haberse publicado y porque eso nos hubiera dado ya la oportunidad de estar en tribunales impugnando la inconstitucionalidad de lo que hoy nuevamente están ustedes fortaleciendo la inconstitucionalidad de esta reforma. ¿Con qué objeto, senador Julián Rementería? Senador, ¿le acepta la pregunta? Adelante, tiene 2 minutos para formularla, senador presidente. Muchas gracias, presidente. He observado al orador y lo he escuchado atentamente, y la verdad es que con todo lo que ha expuesto con perfecta claridad, yo le preguntaría si no lo que quiere quienes impulsan esta reforma, el famoso Plan B, como se le ha denominado, que solamente es una destrucción de la democracia como lo conocemos, supondría simplemente una regresión al pasado y ir atrás en lo que se ha avanzado a lo largo de décadas para garantizar a la gente, a los ciudadanos que son los que importan a este país, que quien llegue sea quien ganó en las urnas y que desde ahora, a partir de esto, si se pasa y en la apuesta que en la Corte no se rechace, que es la apuesta que traen desde el gobierno, pues pueda simplemente instituirse el ganador de las elecciones a partir de lo que el gobierno decida. Si no es este el plan que están fraguando y si no lo que quieren es al final controlar y dominar los resultados de las elecciones. ¿No cree usted que por ahí pueda ir la verdadera intención de esta tan mal puesta reforma a consideración de las cámaras en el Congreso de la Unión? No puedo más que coincidir, senador. No puedo más que coincidir en que el propósito real de esta reforma es transgredir a la democracia mexicana, es influir maliciosamente en la emisión del voto libre que tenemos las y los mexicanos, es seguir destruyendo la institución electoral que tanto nos ha costado construir, es volver a un pasado autoritario que no debe de ser construido a partir de derrumbes de instituciones democráticas. En Movimiento Ciudadano hemos sido fuertes y claros, concisos, en defender a la institución electoral, no solamente en este Senado de la República, sino en las instancias legales, y así lo hemos anunciado y así lo seguiremos haciendo. Movimiento Ciudadano seguirá levantando la voz por las instituciones de México y seguiremos interponiendo los medios y recursos jurídicos que demuestren esta inconstitucionalidad. Pero permítame abundar un poco más en este tema, senador, y contestar precisamente a su inquietud. Ayer mismo en este Senado comparecieron candidatas y candidatos a las magistraturas electorales de las salas regionales del Tribunal Federal Electoral. Y a muchos de ellos, en su criterio jurídico, se les cuestionó sobre su opinión constitucionalista de esta reforma. Y sorprendentemente es que nadie
Nadie pudo expresarse desde un punto de vista constitucional sobre el contenido íntegro de lo que hoy se quiere aprobar. Apelo a ese abogado que muchos de los que hoy votarán a favor de esta aberración llevan dentro, y que en esa responsabilidad jurídica, ética y social voten en contra de este mal llamado Plan B. Esto es una aberración, no puede ser ni plan ni puede ser Plan B. Es una violación a la democracia mexicana y debemos contenerla y votarla en contra. Contesto a su pregunta. Continúe y concluya. La senadora Imelda, ¿con qué objeto, senadora Imelda? Senador presidente, quiero hacerle una pregunta. Permítame, senadora Imelda, ¿acepta la pregunta? Con todo gusto. Adelante, senadora Pero Imelda. antes de la pregunta, quisiera pedirle a la Secretaría de la Mesa Directiva que puedan leer el último párrafo del artículo 12 de la LEGIPE, por favor, y luego le hago la pregunta. De la única que hay, la actual. Proceda a la secretaría. El último párrafo nada más, está muy cortito. Muy bien. Proceda a la secretaría a leer el último párrafo a la que hace referencia la senadora. Y un momento, señor senador. La tecnología a veces no está. Adelante. Aquí la tengo, si quiere se la paso. Se lo soplo de. Pásale Y aquí tiene ya la respuesta. un texto actualizado. Que se la sople. La puedo leer si gustan. Que se la- El país nos observa. Claro. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, capítulo 1 de los sistemas electorales, artículo 12. El último párrafo nada más, después del punto y seguido el último. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición. Es todo. Adelante, Entonces, senadora, con la pregunta. gracias, presidente. Entonces, la pregunta, senador, es muy clara. Esa es la ley vigente. Ese es el artículo 12 vigente. La pregunta es, ¿por qué acabas de mentir en la tribuna acusándonos de que la cláusula queda viva? Ahí está la versión que acaba de pasar de tu discurso. ¿Por qué confundes a la gente que te está escuchando cuando lo único que está vivo es lo vigente y es eso que acaba de leer la mesa directiva? Ya basta. Adelante, por favor, de respuesta. Le contesto, senadora. Y permítame contestarle con mucha pena, porque quien miente es usted. Esa es la ley vigente y nos estamos refiriendo en tribuna a la pretensión que ustedes aprobaron en una reserva en diciembre, que era regresar la vida eterna y la transferencia fraudulenta de votos para los otros partidos. Ustedes lo votaron a favor. Ustedes hicieron aquí en este Senado de la República la vigencia de esa norma que hoy estamos deteniendo nosotros. No estamos por la vida eterna de los partidos, no estamos por el fraude electoral ni la transferencia de votos. No solamente lo decimos en tribuna,
Movimiento Ciudadano tiene las sentencias de la Suprema Corte que nos dan la razón de la inconstitucionalidad de la pretensión que usted pretende hoy engañar al pueblo y defender. Y continúo con mi discurso. Hoy nos encontramos con un dictamen el cual se señala que no se aprueba esa modificación realizada al artículo 12, pero no especifica el texto normativo. Carecemos de facultades para validar o no el trabajo de la Cámara de Origen. Al existir esta violación procesal, lo procedente sería el desechamiento de la iniciativa completa y no desagregada como lo hicieron ustedes. Esta iniciativa que ha derivado en estos dictámenes y minutas que violan directamente la Constitución. Hoy la historia les ofrece la invaluable oportunidad de corregir su error del año pasado, cuando lo avalaron por primera vez en este dictamen. No la desperdicien, no tropiecen con la misma piedra nuevamente, no quieran engañar a nadie. Y reconozco anticipadamente a todos aquellos miembros de esta Cámara que votarán en contra de destruir a las instituciones democráticas de la nación y que defienden la Constitución como lo que es el máximo andamiaje del Estado mexicano. A ustedes, demócratas, a ustedes los saludo y los reconozco como grandes ciudadanos de México. Y termino consignando de nueva cuenta: hoy nos ve México, nos ve el mundo, nos ve y nos juzga el pueblo y los electores, y no se van a dejar engañar. Pero no solo nos verán ellos, nos verán y nos juzgarán por cómo emitan sus votos. Y a ustedes, los que voten a favor de la destrucción del andamiaje democrático, los juzgará la historia como antidemócratas. Es cuanto, presidente.